Muchas gracias. Eh, Bienvenidos nuevamente al programa de Apuesta de Sol. Para el día de hoy el tema se titula La Gran Estafa. Queríamos ponerle cómo engañar a los cristianos, pero ese tema como que sonaba un poco agresivo, así que lo cambiamos a La Gran Estafa. Antes de empezar, inclinemos el rostro y hagamos una oración para así poder estudiar la Biblia con la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias porque usted es un Dios misericordioso, usted es un Dios salvífico, usted es un Dios que está interesado en el bienestar de sus hijos y ha hecho provisión para que todas las necesidades sean suplidas y así nosotros podamos encontrar en usted salvación y vida eterna. Le pedimos que ahora que vamos a estudiar su palabra, su Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y así como en el libro de Santiago usted promete darle sabiduría a aquellos quienes la piden. Le pedimos en este momento, Señor, que nos dé su sabiduría abundantemente y sin reproche, para que podamos asimilar estas verdades bíblicas y así no solamente honrarlo en nuestras vidas, sino también ser motivo de motivación para que otros quieran acercarse a usted y puedan alcanzar salvación en Cristo Jesús. Acompáñenos en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la Biblia, cuando usted toma tiempo para leerla y estudiarla, ve que al principio Dios crea todas las cosas y las crea buenas en gran manera. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo número 3 del libro de Génesis, vemos cómo tanto Adán como Eva, primero Eva y luego Adán, aceptan la oferta de la serpiente y se constituyen en pecadores, en enemigos de Dios. Vemos que no obstante la traición de Adán y Eva, el mismo Dios corre hacia ellos, viene y los busca, justo donde ellos estaban escondiendo de Dios y les dice que dónde están, hace un pequeño juicio y hace una promesa que muchos teólogos llaman el evangelio, el protoevangelio o el evangelio encierne el inicio del evangelio, cuando dice en Génesis capítulo 3 versículo 15 que he aquí la virgen, que de la mujer saldrá la simiente que aplastará la simiente de la serpiente en la cabeza. Cuando seguimos estudiando toda la Biblia, podemos ver que a lo largo de la historia humana, Dios ha tratado a los seres humanos de una manera misericordiosa, buscando el bien para ellos y buscando la salvación para ellos. Más tarde, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, encontramos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos ver a través de toda la Biblia que el interés, la prioridad para Dios es la salvación de sus hijos e hijas, la salvación suya y la salvación mía. Dios tiene un evangelio de salvación, un evangelio de esperanza, un evangelio de restituir nuevamente a sus hijos en la posición hermosa que Él los había colocado después que los creó. El pecado nos ha alejado de Dios. Sin embargo, Jesucristo se ha convertido en esa escalera de Jacob que nos vuelve a conectar hacia Dios y a través de Jesucristo podemos tener entrada nuevamente a la familia de Dios y más tarde a la Canaán celestial. ¿Por qué es esto importante? Porque hoy tenemos que hablar acerca de un tema que es un poco, ¿cómo podríamos decir? Un poco caliente. Y es necesario que usted entienda la primera base. Y la primera base es que Dios tiene un evangelio de salvación. Dios tiene un evangelio de esperanza. Y aquellos quienes aceptan la salvación que Dios ha provisto a Jesucristo, estas personas son libres de condenación y reciben salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Cuando usted el libro, por ejemplo, de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8, se da cuenta que cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos débiles, cuando estábamos alejados de Dios, Cristo murió por nosotros. Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo interesados en la salvación del hombre, en la restauración de la imagen de Dios en el hombre y la mujer. Varón y hembra los creó. Ahora, cuando
leemos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, encontramos un versículo que, dicho sea de paso, el apóstol Pedro lo escribió para los cristianos que estaban leyendo su carta. Muchas veces pensamos que las cartas que leemos de Pablo o que leemos de ¿cómo se llama? De Primera de Juan o Segunda de Juan o el mismo Pedro, fueron escritas como sermones para las personas fuera de la iglesia. No, las cartas que ellos escribieron, las escribieron para los miembros de la iglesia. Ahora, en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el apóstol nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es esto importante? Porque Dios está interesado en que los seres humanos acepten el evangelio de la salvación. De hecho, la palabra evangelio es una palabra de origen griego que tiene dos raíces, eo y ángelos, y juntos dice unas buenas nuevas, un buen mensaje, un bonito mensaje. ¿Y cuál es ese bonito mensaje? Que Dios amó al mundo, te amó a ti de tal manera individual, de tal manera que vino y murió por ti para que el precio y la paga del pecado ya no caiga sobre ti si tú aceptas que Jesús pagó el precio y la llevó la carga de tu pecado y de mi pecado. Dios está interesado, Dios ha invertido todo lo que tiene en la salvación tuya y en la salvación mía. Es solo que tú lo aceptes y que yo lo acepte para que entonces podamos estar registrados en el libro de la vida y así como dice Romanos capítulo 5, ser justificados por la fe. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Satanás mira que, y aquí empezamos el asunto de la estafa, cuando Satanás mira que Dios tiene un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de redención hacia los seres humanos, él se da cuenta que la técnica de persecución, maltrato y de vejación hacia los cristianos, en vez de quitarle gente, le añadía más personas a los pies de Jesucristo. Entonces él decide cambiar la idea, cambiar el ritmo, cambiar su estrategia y elabora una nueva estrategia de la cual se predica muy poco y en este día hoy tenemos que hablar de eso. ¿Cuál fue esa estrategia? ¿Cuál es esa estrategia? Por eso se titula La Gran Estafa. O para los que vienen por Facebook y por otros caminos, el título en realidad es Cómo engañar a los cristianos. Viendo que Dios tiene un evangelio de salvación, Satanás dice, muy bien, hagamos un poco de verdad con un poco de mentira y engañémoslo aún dentro de la iglesia. Y entonces inventa un evangelio de condenación. Ven a Jesús no por lo que Jesús ha hecho por ti, sino por lo fuerte y lo catastrófico que te va a pasar si tú no vienes donde Jesús. Ven donde Jesús porque Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Si tú no te acercas donde Jesucristo, te vas a morir. Y le cortan el pedazo de, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Satanás se enfoca en la condenación, ¿cómo se llama? En el castigo del pecado. Y entonces vienen y te citan versículos como Malaquías, capítulo número 4, versículo número 1 y 2, que dice lo siguiente. Malaquías, capítulo número 4, versículo 1 y 2. Y perdonen si voy un poco rápido, lo que pasa es que el tiempo no está jugando. Y dice Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Muy bien, pero eso no es el final de la historia. Sin embargo, hay muchas personas a las que se les predica sobre la condenación sin traerles a la vista que en realidad existe la condenación para quienes rechazan a Jesús. Pero Satanás ha sabido que si le entro por lo de la condenación, si le entro por lo de
te vas a quemar en el infierno. Si los asusto con el dolor, va a haber una gran cantidad de personas que, más tarde veremos, por razones equivocadas, se van a sumar a los miembros de la iglesia de Dios. ¿Qué sucede entonces? Vemos, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 4, versículo 13, algo interesante. Uno de los amigos de Job viene y dice y da su testimonio de que en visiones de la noche vino un espíritu y habló con él. Y este espíritu, cuando usted estudia lo que dice, más tarde el mismo Dios le dice a Job, todo lo que dijeron tus amigos de mí está equivocado, incluyendo lo que dijo ese espíritu raro que se le apareció al amigo de Job. Y en Job capítulo 4, versículo número 13, este espíritu raro viene y le habla y dice ese espíritu en el versículo 17, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y dice este demonio, porque no fue un ángel, fue un demonio que le habló al amigo de Job, y ahora este amigo de Job viene y acusa a Job con las palabras de este demonio que se le apareció y dice, he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Claro, los ángeles que se convirtieron en demonios. Y dice, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, eso es mentira, sin haber quien repare en ello. Y ahí sigue y sigue. Más tarde, cuando usted lee Job capítulo 42, versículo 7 al versículo 8, ve que el mismo Dios dice, todo lo que ellos han dicho de mí es mentira. Todo lo que ellos han hablado acerca de mí es mentira. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando leemos la Biblia, vemos que Dios nos revela el amor que Él tiene hacia nosotros en todo el relato bíblico. Génesis 1:31, Dios hizo las cosas buenas en gran manera. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, muestra que cuando Dios los sacó de Egipto a los israelitas y los llevó por el desierto, Él nunca los abandonó. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16 al 21, Dios, aún sabiendo, aún atento a la rebelión que los israelitas iban a demostrar ya después que estuviesen en la Canaán terrenal a donde ellos estaban entrando, Dios les da a través de Moisés un cántico que les sirva de testigo, que les sirva de advertencia para no separarse de Dios. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11, Dios los libra de sus invasores. En el libro de Juan, capítulo 3, 16, ya leímos que Dios nos ha dado a Jesucristo. Juan 16, 7, Dios nos envía al Espíritu Santo, el Consolador. Y en Filipenses 2, 13, encima de eso, Dios mismo se encarga de producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está interesado, Dios está invertido en la salvación de los seres humanos. Sin embargo, y aquí empezamos el tema de hoy. Sin embargo, Satanás, sabiendo que no puede ganar a Dios con un mensaje, ¿cómo le digo? No le puede ganar a Dios atacando a los cristianos para que los metiéndolos presos y demás. Él descubrió ya hace más de 1000 años que es más fácil engañar al cristiano para que tenga el síndrome de la moneda perdida. Si usted recuerda la moneda de la parábola que Jesús contó, esta moneda estaba dentro de la casa, pero estaba entre la basura, estaba perdida. Se necesitó de encender una luz para que entonces la monedita pudiese ser hallada, pero la moneda estaba dentro de la casa, se creía segura porque estaba en el redil, estaba en el corral, estaba en la casa, en el recinto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la estafa, cuál es el engaño que utiliza Satanás para lograr que miembros de la familia de Dios estén completamente perdidos aún dentro de la iglesia? Satanás necesita que cada uno de los miembros de la iglesia vayan con maldad. Me explico. En el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo empieza a darnos una pequeña ilustración de este tipo de personas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales. Y le está hablando a hermanos de la fe. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Son miembros de la iglesia y Pablo no les llama espirituales, les llama carnales. Estas personas carnales están dentro de la iglesia por miedo a perderse, por compromisos sociales, porque, no quiero que mi papá o mi mamá me eche un pleito, así que yo si voy a la iglesia y ellos me ven el sábado ahí, ya ellos van a estar tranquilos conmigo y van a estar contentos aunque yo haga lo que yo quiera el resto de la semana. Son personas que aún con cargos y posiciones en la iglesia, hacen las cosas no por amor a Dios, sino por ya sea el beneficio que van a conseguir y o por el aplauso de las personas y por el supuesto, ¿cómo le llamo? Puntaje que ellos piensan van a ganarse, que les va a dar como consecuencia la salvación. Si usted mira en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, miren lo que sucede con este tipo de personas. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Jesús dice algo interesante. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús les dice, número 1, nunca os conocí? Y 2, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si se supone que todo lo que hicieron era bueno, pero ¿cómo es que ahora Jesús dice, yo ni lo conozco y lo que ustedes hicieron, lo hicieron con maldad? Y como no tengo mucho tiempo para explayarme, vayamos al punto. La maldad es el hacer cosas buenas con falsos motivos y malas intenciones. Repito, la maldad es el hacer cosas buenas con falsos motivos y malas intenciones. La estrategia de Satanás es que usted y yo nos añadamos, nos metamos, nos hagamos parte de el cuerpo o la iglesia de Jesucristo con falsos motivos y malas intenciones. Yo no me quiero perder. Yo no quiero que hable mal de mí. Yo no quiero salirme. Y muchos piensan que simplemente por tener el nombre registrado en una iglesia donde se bautizaron, ya con eso está garantizado su pasaporte para el cielo. Sin embargo, hay muchos que ya hace rato que en el cielo le borraron el nombre, mientras todavía en la iglesia tienen hasta cargos. ¿Por qué? Yo no estoy hablando en contra de la iglesia, estoy simplemente reportando los hechos. Porque Satanás ha convencido a muchos hermanos y a muchos de nosotros que con simplemente tener apariencia de santidad ya somos santos. Con simplemente venir a la iglesia y con simplemente hacer año tras año y culto tras culto, las mismas cosas que han hecho por año tras año y culto tras culto, ya estoy cumpliendo suficiente con lo que tengo que hacer para poder ser un buen cristiano y llegar a la salvación vida eterna. Sin embargo, cuando cada persona mira dentro de su corazón si es valiente, y mira dentro de su corazón si es honesto, y mira dentro de su corazón, se da cuenta que no está haciendo las cosas por amor a Dios, no está haciendo todo eso porque realmente siente, como decía un profeta, ese fuego, el profeta Jeremías, ese fuego dentro de su corazón donde él tiene que predicar y compartir con las personas. No, es porque no quiero perderme, necesito que Dios me bendiga, así que voy a hacer lo mínimo para recibir la mayor cantidad de bendiciones. Si yo lo hago, soy una persona superiormente, una persona superior en el ámbito moral. No, como la oración, ¿ustedes se acuerdan de la oración del
del fariseo y del publicano. El fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como las demás personas, ni como este publicano. Yo doy diezmo, yo ayudo a los pobres, yo hago toda la cosa bien. Así que, Señor, te doy gracias porque yo soy bueno, yo soy superior, yo soy mejor. ¿Usted cree que esa persona iba al templo, como dice Jesucristo, a ser justificado, a ser transformado por Dios? No, él simplemente iba porque socialmente, culturalmente, las personas, igual que el joven rico, que hacían este tipo de cosas, eran aplaudidas. Y a muchos les conviene estar en la iglesia porque de ahí consiguen o un trabajo, o una posición, o una carrera. Y no es que queremos hablar de cosas feas porque ahora vamos a entrar a lo bonito y con eso cerramos el tiempo que nos queda. La estrategia lamentablemente ha sido, si de parte de Satanás, si logro que ellos vayan y se metan a la iglesia con falsos motivos y malas intenciones, se quedarán creyéndose salvados hasta que Cristo venga y les diga, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es que puede pasar una persona toda la vida engañada, toda la vida con un supuesto sentido de bienestar porque estoy haciendo públicamente lo que Dios quiere, y sin embargo, cuando Cristo venga, Cristo lo va a mirar y decir, pero ¿usted quién es? ¿Por qué? Porque es necesario que usted y yo cada día vayamos a estar a relacionarnos con Dios, en comunión con Dios, para que así entonces Dios produzca en nosotros, como dice Filipenses 2:13, el querer como el hacer por su buena voluntad. Lamentablemente, las personas se dejan engañar por Satanás y, amándose a ellos mismos, se meten a la iglesia porque no quieren perderse. Y usted se da cuenta que se aman a ellos porque Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero a ellos los mandamientos no les gustan, no les encajan. Entonces dicen, ok, vamos a poner a la iglesia lo más mundana posible para no perdernos, pero lo más mundana posible para yo sentirme cómodo. Y ahí entonces juegan, como dicen en República Dominicana aquí, brincan la tablita de un lado y brincan la tablita para el otro. Están entre Lucas y se ponen entre Juan Mejía. Lucas y Juan Mejía, Lucas y Juan Mejía. Porque ni son cristianos full, ni son mundanos full. Hacen el 70% de la cosa que hace un mundano y el 20% de lo que hace un cristiano. Y ahí ya en eso se creen, oh, estoy salvo porque estoy manteniendo las cosas balanceadas. Y es interesante porque una de las características que Jesús le habla acerca de la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis es que no es ni tibia, no es fría ni caliente, es tibia. Entonces Jesús dice, ven acá, por eso yo te voy a echar fuera porque tú no eres ni una cosa, ni eres ni la otra. O eres frío o eres caliente. No vengas con esta tibieza espiritual. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta fantasía religiosa? Número 1, Jesús le va a decir, yo a ustedes no lo conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, apartados de mí, personas que hicieron cosas buenas con falsos motivos y malas intenciones. Y número 2, son personas que se van a autoengañar, porque Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrase, eso segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué esperanza hay? Ya eso fue la parte fea. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Número 1, si usted y yo tomamos la decisión de cada día ir delante de Dios, Dios se compromete a producir en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, si usted le rinde cada día su voluntad a Dios. Número 1. Número 2. Jesús quiere que cada día, como en Apocalipsis 3:20 dice, nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y así entonces podamos cada día comenzar a entablar una relación íntima con Jesús de tal manera que ya Él no nos diga, no os conozco, sino que Él nos diga, oh,
yo te conozco y tengo tu nombre registrado aquí en la palma de mi mano y tú y yo somos amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo juntos. ¿Cómo? En la oración y en el estudio de la Biblia. En conclusión, traté de hacer el asunto lo más condensado posible y yo creo que para los del programa que me están viendo, Danis y compañía por acciones, viste, lo hice lo más corto posible. Y aquí va. En conclusión, número 1, Dios nos revela su amor al darnos un evangelio de salvación, de redención, de justificación, de glorificación, un evangelio de esperanza. Número 2, Satanás nos engaña cuando nos vende una imagen punitiva de Dios, cuando nos vende una imagen muy laxa de Dios, y entonces hace que entremos a la iglesia con falsos motivos y malas intenciones. Oh, yo voy a la iglesia porque esa es la iglesia de mi papá y si yo no voy, entonces mi papá y mamá me han hecho un pleito, así que yo voy. Oh, yo voy a esa iglesia porque si voy a esa iglesia, entonces, ¿me entiendes? Me puedo codear con gente de cierto estatus y de cierta, altura social y entonces yo tengo una mejor network. Ah, yo voy a esa iglesia porque así cuando me pregunten, no, sí, yo me congrego en tal sitio y eso me da cierto caché que entonces, mi hermano, usted simplemente está siendo miembro de un grupo religioso, pero usted no ha sido convertido, no ha sido transformado, no ha sido cambiado por esa creencia. No, 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 yo simplemente me congrego ahí, pero lo que ellos dicen y lo que yo hago, en realidad la iglesia es la iglesia y mi vida personal es mi vida personal. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué sucede? La gran mayoría de llamados cristianos solo son llamados cristianos, pero no lo son. Lo son por conveniencia propia. Y como dijo Dios en el libro de Isaías, y no le voy a dar, sí, Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Número 4. Solo los que aman a Dios podrán ser espirituales y al fin del tiempo serán salvados. Solo estos podrán seguir los mandamientos porque solo es por amor que yo sigo los mandamientos de Jesucristo. Si yo sigo los mandamientos de Jesucristo por miedo a perderme, ya lo estoy haciendo con falsos motivos y malas intenciones. No me importa Jesucristo, yo no me quiero perder, así que voy a seguir la regla porque no me quiero perder. Eso no es así, es como el hombre o la mujer que está casado y solo le es fiel a su pareja porque está casado. Pero si no estuviera casado, si usted solo le es fiel a su pareja porque está casado, no porque ama a su pareja, mi hermano, de eso ya usted lo dañó. De igual manera, si usted es cristiano simplemente porque tiene miedo al infierno, o tiene miedo a lo que la gente vaya a decir, o tiene miedo al pleito que te van a echar tus papás o lo que te va a decir tu familia, pues entonces, lamentablemente, necesitas tener una relación con Jesús porque tú no amas a Jesús, tú simplemente amas el espejo social, simplemente amas el aplauso de las personas. ¿Cómo se puede entonces tener una relación sin comunicación? ¿Cómo se puede estar cerca de Jesús si no me acerco a Él? Es imposible. Por tal razón, cada día necesitamos pedirle a Dios que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que, número 1, nos revele la razón por la cual yo sigo a Jesucristo. Si usted mira, la mayoría de los apóstoles seguían a Jesucristo no porque les importara Jesús, sino porque ellos esperaban que Él restaurara a Israel. Y hasta se discutieron quién iba a ser el mayor. Y tuvieron la audacia, tuvieron la cachaza de venir y decir, la madre de Juan y Santiago, mira Señor, yo te ruego y no me lo niegue, que por favor cuando tú pongas tu reino, tú pongas a uno a la mano derecha y al otro a la mano izquierda. Hoy se enojaron los otros discípulos porque ellos cada uno esperaban su posición. No querían a Jesús, querían los beneficios que el estar cerca de Jesús les proporcionaba. ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día podemos ser víctimas de un engaño cristiano donde Satanás nos hace pensar que estamos bien simplemente porque estamos calentando una banca. Y
al salir de la casa, si nadie se entera de lo malo que yo hago, pues no me agarraron, así que nadie sabe. Eso no. Y hay muchos que dejan de hacer lo malo, no porque no quieren hacerlo, sino porque le tienen miedo a lo que la gente vaya a decir. Eso tampoco funciona. Dios quiere producir en usted tanto el querer hacer lo bueno como el hacer lo bueno. Dios quiere que tú y yo seamos que desde nuestro corazón, nuestra naturaleza sea a imagen y semejanza de Dios. Como dice 1 Pedro 1:18, nacidos de una simiente incorruptible. En conclusión, y ya con esto termino porque me quedan como 2 minutos. En conclusión, queridos hermanos y queridas hermanas, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios es paciente con nosotros y nos permite que a través de su santa palabra podamos aprender la realidad de las cosas. Y aprendiendo la realidad de las cosas, podamos descubrir la realidad de nuestra situación personal, de nuestra situación espiritual en relación con Dios. Si usted va donde Dios, estudia su palabra y le va en oración, como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia te iluminará el entendimiento. Y al ser iluminada tu mente, al ser alumbrada tu manera de ver las cosas, te darás cuenta que dentro de ti y dentro de mí existen programas y cosas que en realidad no son en base al amor que tenemos hacia Dios, sino en base a lo que irán a decir o lo que me van a criticar o lo que puedo conseguir. Cuando Dios nos ilumina y vemos nuestra condición, tenemos que decir como dijo David, miserable de mí, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ya cuando descubrimos no es mi situación personal, cuando descubro mi realidad, entonces, si nos acercamos a Dios, Dios produce en nosotros el interés genuino de ir a tener una relación con Dios. Y ya cuando llegamos a la iglesia, no llegamos para condenar, para criticar y para dañar el asunto, sino que llegamos a la iglesia para compartir nuestro testimonio y para ayudar, para animar, para motivar a aquellos chuecos pecadores que están tan chuecos como yo y que junto como chuecos todos necesitamos apoyarnos mutuamente para así entonces ir cada día delante de Dios y poder crecer en nuestra vida espiritual, y creciendo en nuestra vida espiritual, entonces prepararnos y ayudar a otros a que se preparen para la venida de Jesucristo. Y ya cuando Cristo venga, entonces podremos decir, he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y Él nos responderá, bien buen siervo fiel, sobre muy poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que queremos que Él nos diga. Pero si usted no hace ese cambio, si usted no se sincera delante de Dios, si usted no descubre en realidad por qué que usted se ha metido al cristianismo, entonces no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiera Dios que usted no llegue al fin de los tiempos y cuando llegue Jesús le diga, pero ¿y quién es usted? Quiera Dios que usted acepte, número 1, la salvación que Jesucristo ha provisto para usted y para mí. Y número 2, la obra del Espíritu Santo que Dios quiere que usted y yo participemos de ella cada día. Dios es un Dios de amor, de misericordia y de providencia. Antes de que usted y yo naciéramos, ya Él había provisto de la salvación, ya Él había provisto del medio por el cual usted y yo podemos ser reinstaurados en la familia de Dios, redimidos de la carga del pecado y vindicados de la destrucción final que no se supone que es para los seres humanos, se supone que es para los demonios, pero que hay muchos seres humanos que se dejaron engañar y por eso Dios tiene que respetar su decisión. Querido hermano, querida hermana, y ya con esto termino. Justo es tiempo. ¿Quiere usted ir delante de Dios y pedirle a Dios que le ilumine la mente para que la relación que usted y Dios tengan sea una relación honesta, sincera, franca y genuina? Si esa es su decisión, levante la mano conmigo y oremos para que Dios pueda hacer eso una realidad en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias porque a pesar de los engaños y de las estrategias maléficas que Satanás utiliza para engañarnos aún dentro de la iglesia, usted, a través de su santa palabra, la Biblia, y a través de la oración, nos ilumina la mente, nos aclara los ojos,
nos da la sabiduría y el discernimiento para descubrir nuestra situación y entonces ir delante de usted, quien es pronto para perdonar y quien es misericordioso. Usted dice en su palabra que usted es grande en misericordia. Y al ser grande en misericordia, usted provee para nosotros lo que nosotros no podemos proveernos nosotros mismos. Le pedimos, Señor, que cada una de las personas que están viendo este mensaje y los que los verán más tarde o lo escucharán, tengan una relación genuina con usted, una conversación de corazón abierto, donde las cosas entre usted y esa persona de manera personal se aclaren y ellos puedan entonces comenzar a ser verdaderos amigos suyos, no de nombre, sino verdaderos amigos por unión, por verdadera y genuina voluntad, porque de verdad hay amor entre esos dos amigos. Señor, permita que seamos cautos, que seamos honestos y que seamos precavidos de las propias mentiras que nosotros mismos nos decimos. Denos luz, Señor, denos sabiduría, denos discernimiento y así, Señor, permita que usted pueda reflejar en nosotros esa imagen preciosa que más tarde se culminará con un cuerpo glorificado en la segunda venida. Gracias porque usted todavía nos da tiempo de cambiar, todavía nos da tiempo de verdaderamente resolver nuestra situación con usted. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.